El aborto y el libre desarrollo de la personalidad. El aborto ha despertado a lo largo de la historia opiniones fuertemente contrastantes. Lejos de la concepción que se tiene de que es un problema nuevo y reciente, ya desde la antigüedad las opiniones sobre el aborto se bifurcan arduamente. Sócrates ya abogaba porque el aborto fuera un derecho materno. Hipócrates, por su parte, negaba el derecho al aborto y exigía a los médicos no dar a las mujeres bebidas fatales para el niño en el vientre. La Iglesia ha denunciado fuertemente el aborto, estableciendo que la vida es sagrada. Así pues, en Colombia, el primer gran avance en cuanto a la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad en la decisión individual del aborto voluntario se da en 1837 con la llegada de un nuevo código penal que aprueba por primera vez en el país el aborto terapéutico. Se dice aborto terapéutico a la interrupción voluntaria de un embarazo por razones de salud materna. Ahora bien, es evidente el gran avance que dio el ordenamiento jurídico al permitir el aborto con tal de salvaguardar la salud de la madre si estaba en riesgo por causa del embarazo. Sin embargo, muchos otros factores y derechos quedaban limitados. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, no se tomaba aún en cuenta. La mujer no tenía el control completo sobre su fertilidad y la opción de continuar o terminar con su embarazo dependía del diagnóstico de un médico y no de su propia decisión. Casi 100 años más adelante, en 1936, con la instauración de un código penal, el artículo que aprobaba el aborto terapéutico en Colombia desaparece, provocando que el aborto fuera un método completamente inconstitucional. Millones de mujeres fueron así vulneradas ante su derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, en cuanto no podían decidir y controlar libremente el número de hijos que querían tener. Esto si se suma a la precaria educación sexual que se brinda en Colombia acerca de la anticoncepción y los riesgos sexuales. La inconstitucionalidad del aborto imposibilita la libre decisión sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y por tanto el derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Con el paso del tiempo, la población colombiana se incrementó significativamente. Los presentes hechos generaron que varios abogados, como Iván Botero y Consuelo Lleras Samper, presentaran proyectos de leyes en los que se buscaba legalizar el aborto bajo ciertas condiciones, para pensar así en planificación familiar. Mientras la Corte discutía burocráticamente si se debía o no constitucionalizar el aborto, millones de mujeres clandestinamente accedían a procedimientos con tal de autodeterminarse y cumplir su voluntad, es decir, hacer vigente su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad ilegalmente. Sin embargo, esta conducta es altamente riesgosa. Según estudios, cada 47.000 mujeres mueren por utilizar métodos peligrosos para terminar su embarazo y 5 millones quedan con daños permanentes. Pasa el tiempo y el problema continúa, y llega la Constitución del 91, que aunque explícitamente no avalaba el derecho al aborto libre y voluntariamente, sí defendía la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este apoyo a la Constitución dio fuerza al debate de los liberales, de las feministas y en general de las mujeres que buscaban hacer respetar sus derechos de igualdad, de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en el intento de proteger el derecho fundamental a la vida en la Constitución, se penalizaba cualquier tipo de homicidio, incluyendo el aborto en esta categoría, con un periodo de 12 a 54 meses de cárcel. En el 2005, el caso de una mujer embarazada a la que le fue negada el procedimiento del aborto cambia el rumbo de la historia de este derecho. En la historia de Marta Zulay, una mujer colombiana una mujer que queda embarazada y contemporáneamente se le diagnostica cáncer. Todos los medios para sanar el cáncer resultaban amenazantes para el feto, por lo que los médicos se negaron a implementarlos. Marta pidió al Estado acceder al aborto de manera legal, dadas las circunstancias por las que estaba pasando, y este se negó. Tras haber dado a luz al bebé, el cáncer había hecho metástasis en varios órganos y finalmente termina con la vida de esta mujer que dejaba 4 hijos huérfanos. Este problemático caso abrió nuevamente las puertas del debate sobre la inconstitucionalidad del aborto y cómo se habían vulnerado más de un derecho fundamental al no brindar legalmente el procedimiento. Fue la abogada Mónica Roa quien llevó el caso ante las autoridades jurídicas y finalmente con la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional se despenaliza el aborto bajo 3 condiciones.
1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer. 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. 3. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta o un acto sexual sin consentimiento. La decisión de la Corte Constitucional marcó un inmenso avance en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, pero al delimitar los casos tan específicos, las cifras de los abortos clandestinos en Colombia sigue en un altísimo nivel. En 2008, por ejemplo, 99.92% de los abortos nacionales registrados fueron ilegales al no cumplir con los requisitos de la Corte o simplemente por falta de información o accesibilidad de las mujeres a los procedimientos. En la actualidad, el no cumplimiento de las obligaciones y garantías de los reproches morales y religiosos llevan a las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas menores de edad o de bajos recursos, a recurrir a procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo fuera del sistema o salud en condiciones inseguras que puedan llegar a causarles la muerte o dejar graves secuelas en su salud física y mental. Es por esto que la Corte debe revisar atentamente la manera en que se aprueba este derecho y sus implicaciones en la realidad colombiana. Solo así será respetado completamente el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.